Estimados estudiantes del cuarto grado de secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni, un saludo especial, cordial, un saludo lleno de efusividad para ustedes y con la alegría de que nos volvemos a encontrar nuevamente en una sesión de aprendizaje. En este fondo que estamos observando vemos la bandera de un país que ya no existe en la actualidad, ¿ya? Pero existió mucho tiempo atrás, tuvo muchos problemas por los cuales ha atravesado en su historia y luego se ha desintegrado y llegó a desaparecer. Esta bandera pertenece a Yugoslavia. Hoy en día Yugoslavia ya no existe como país, ¿ya? Vamos a ver esta historia que encierra a Yugoslavia. Por esa razón, mis queridos estudiantes, buen día para todos los estudiantes del cuarto grado de secundaria. Bienvenidos a la 19ª sesión de aprendizaje. Ingresamos al tema del capítulo 18 del libro. Están en las páginas desde el 84 hasta el 87. La asignatura de hoy es Historia Universal. Tema que encierra el libro y que estamos desarrollando de acuerdo a este orden. Se trata de las guerras yugoslavas. Y por eso, para entender este temita, muchachos, hay que tomar en cuenta la existencia de Yugoslavia. Yugoslavia fue un país que le ha costado mucho unificarse, pero fue más fácil que la unificación su desintegración. Por suerte, por ejemplo, en el Perú, muchachos, no hemos tenido problemas de integración o de separación muy fuerte, ¿no? Aunque en algunos pasajes de nuestra historia hubo una región que se quiso independizar, separarse del Perú y tratar de convertirse en un pequeño país independiente. ¿Saben quién fue? Bueno, no sé si será en broma o en serio, yo lo tomo como una especie de broma. Fue Arequipa. Arequipa quiso desintegrarse del Perú, pero después nuestra historia, desde que hemos nacido como república en el año 1821 o 22, mucha gente dice el Perú recién nace como república en 1827. Pero en 1821 se declara nuestra independencia y por tanto en 1822 recibimos la herencia del Uti Posidetis Ita Posideatis, o sea, los territorios que antes teníamos cuando éramos virreinato de 1810. En 1821 recibíamos la herencia de cuando teníamos los territorios de 1810. Con esos territorios nacimos como país independiente. Lo del sistema republicano es un tema de discusión, pero eso lo vamos a ver probablemente más adelante. No, eso lo van a ver ustedes en Historia del Perú, ¿no? Nosotros estamos hablando de Historia Universal. En Historia del Perú se ve el tema de el nacimiento de la República del Perú. Por suerte, Perú no tuvo grandes pretensiones de desintegración ni guerras, o por integrarse o por desintegrarse. Los tuvo, sí, Yugoslavia, ¿ya? Veamos entonces en qué consiste este tema. Primero, para poder entender bien sobre las guerras yugoslavas y por qué se dieron las guerras, hay que conocer primero una pequeña historia de Yugoslavia, ¿ya? Y aquí empezamos. El título general de la sesión es Las guerras yugoslavas, pero hay que conocer primero a Yugoslavia, ¿ya? Historia de Yugoslavia, muchachos. Dice, Yugoslavia es el término que significa unión de los reinos eslavos del sur. Aquí hay un término que estamos usando ya, eslavos. No se preocupen, voy a explicar detalladamente esto.
Unión de los reinos eslavos del sur, o tierras de los eslavos del sur. Quiere decir que en la península balcánica, ¿se acuerdan la península balcánica? Donde está ubicada Grecia, cerca ahí está Macedonia. Estos territorios de la península balcánica fueron ocupados por los eslavos. Estos eslavos vinieron del norte de un monte llamado los Cárpados. Es la segunda cadena de montañas de Europa, ¿no? Después de los Alpes, o sea, la cadena de montañas de Europa son los Alpes. La segunda cadena de montañas son los Cárpados. Al norte de los Cárpados aparecieron los eslavos. Estos eslavos se extendieron y se asentaron varios reinos pertenecientes a la etnia lingüística de los eslavos, ¿ve? Y se les reconoció como eslavos del sur. Es decir, los eslavos que nacieron al norte de los montes Cárpados, ahora vamos a explicar después, se han ido irradiando por toda Europa. Se fueron hacia el oriente, se fueron hacia el occidente y se vinieron al sur. Los que se vinieron al sur de Europa ocuparon la península balcánica, ¿ya? Y a ellos se les llama los eslavos del sur. Ahora, hay que ver quiénes fueron los eslavos. Los estaba diciendo, ¿no? Eslavos. Los eslavos son el grupo etnolingüístico, una raza con un mismo lenguaje. Todos ellos hablan el mismo lenguaje y que es el más grande de Europa. El núcleo de los pueblos eslavos se encontraba situado hasta el siglo VI al norte de los montes Cárpados, ¿ve? O sea, ahí en los montes Cárpados se ubicaron los eslavos. Las distintas comunidades que constituían esta etnia se trasladaron por todo el continente europeo, ¿no? Acá dice, ¿ve? O sea, es decir, los eslavos se trasladaron por todo el continente europeo, llegando a ubicarse en tres zonas diferentes. O sea, los eslavos del norte de los Cárpados se fueron hacia oriente, hacia occidente y hacia el sur. Y por eso formaron eslavos orientales, eslavos occidentales y eslavos del sur. ¿Ya? Eslavos del sur. Ahora, muchachos, como hay tres tipos de eslavos, vamos a ver en un mapa en dónde se ubicaron estos eslavos. ¿Ya? Dice acá, por ejemplo, los eslavos en Europa. Ya, todo esto es Europa. Europa desde aquí, fíjense de dónde viene Europa. Todo es Europa. Todo lo que voy a ir encerrando es Europa, ¿ya? Europa, ¿ve? Todo esto es Europa, ¿ya? Europa, muchachos. Ya, esto es Europa. Y acá está el Reino Unido, Inglaterra, Escocia e Irlanda, ¿ve? Inglaterra es una isla, Inglaterra y Escocia es una isla, es Irlanda. Y a estos tres se les llama Reino Unido, ¿ya? Y toda Europa es esto. Todo lo negro que están viendo en el mapa, muchachos, es el mar, ¿ya? Lo negro. Por esto, este negro de acá es aguas del mar Mediterráneo. Y también está por acá, esta es la península ibérica, ¿no? Esta es la península ibérica. Aquí está Italia, donde estoy llegando a puntear. Esto es parecido a una botita, Italia. Y acá está la península balcánica, ¿ve? Esto todo es la península balcánica, aquí. Todo esto es la península balcánica. ¿Ya? Entonces, todo esto es Europa, muchachos. Ahora, ¿quiénes fueron los eslavos? Los eslavos, muchachos, más o menos aparecieron por acá, por esta partecita de línea roja que estoy poniendo. Por ahí quedan los montes Cárpados. ¿Ya? Entonces dice, los eslavos se fueron hacia oriente. Los eslavos se fueron hacia occidente. Y los eslavos se fueron hacia el sur. Tres mundos eslavos que se repartieron por casi toda Europa. Quiere decir que acá, muchachos, aparecen los eslavos orientales. Los de color verde oscuro están
son los eslavos orientales. Ahí está Polonia, esta parte de Rusia, ¿no? Entonces, son eslavos orientales. Los eslavos occidentales, muchachos, aquí está una línea, ya, los eslavos occidentales, para no marearnos, vamos a borrar todo, ya, acá está. Los eslavos occidentales, mis queridos estudiantes, son de color verdecito, verde agua, toda esta partecita, ¿no? Esto de acá. Ellos son los eslavos occidentales. O sea, hay eslavos orientales. ¿Qué son los eslavos? Una raza de la misma, que hablan una misma lengua. O sea, todos estos hablan la lengua eslava, estos hablan la lengua eslava y acá también. Los eslavos del sur o meridionales. ¿Quiénes son? Ellos de acá. Voy a encerrarla. Esta es la península balcánica, ¿ya? Que también lo compone Grecia. Pero en este caso los eslavos balcánicos, los eslavos balcánicos o eslavos del sur, o también llamados eslavos meridionales, son todos los que estoy encerrando acá. De color azul petróleo, ¿ya? O verde petróleo, si lo quieren llamar así. De color verde petróleo es el mundo de los eslavos del sur. ¿Ya? Ahora sí. O sea, ¿qué quiere decir? Ya estamos entendiendo quiénes son los eslavos, los que nacieron al norte de los montes Cárpados, pero que se extendieron hacia el oriente, formaron los eslavos orientales, se fueron al occidente, formaron los eslavos occidentales, y se vinieron al sur en la península balcánica y formaron los eslavos del sur, o eslavos meridionales. Y ahora cuando yo regreso acá en el concepto, digo, la historia de Yugoslavia, Yugoslavia es el término que significa unión de los reinos eslavos del sur. ¿Qué quiere decir, muchachos? Ah, ya, profesor. Yugoslavia se ha formado con todos los reinos que llegaron a ocupar la península balcánica. Aquí está. Ocuparon la península balcánica. ¿Y qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué quiere decir? Que los eslavos son la etnia es una raza, ¿ya? Una raza que hablaban todos la misma lengua. ¿Qué lengua hablaban? La lengua eslava. Toda esta lengua eslava, muchachos, los que hablaron fueron los que vinieron ocupando estas tierras, ¿no? Eslavos orientales, eslavos occidentales y eslavos del sur o meridional. Entonces, Yugoslavia no tiene nada que ver con los eslavos orientales. Yugoslavia no tiene nada que ver con los eslavos occidentales, o sea, con este territorio. Yugoslavia tiene que ver con la unión de los eslavos del sur. O sea, vamos a hablar de los eslavos del sur. Estos eslavos del sur estaban compuestos por varios reinos, ya, por varios reinos, y lo vamos a ver a continuación. Entonces, ya sabemos diferenciar eslavos orientales, eslavos occidentales, y sabemos ya quiénes son los eslavos del sur o eslavos meridionales. Aquellos que ocuparon, como dice acá, profesor, llegaron a ocupar la península balcánica, ¿ya? Los eslavos del sur. Ahora, ya estamos aclarando los eslavos del sur. Muy bien, ya hay 3 tipos de eslavos, ya explicamos este mapa. Ahora vamos a ver qué sucede con las intenciones de unir a los eslavos del sur. Y acá dice, ¿no? Los eslavos del sur. Acá, muchachos, veamos el mapa. ¿Ya? Disculpen. Una pulguita en el piojo. Digo, una pulguita en el ojo. Dice, los eslavos del sur. Ya, acá. O sea, este territorio de acá, que está encerrado acá. ¿Ya? Incluye a Bulgaria, Macedonia, Serbia, acuérdense los nombres, ¿eh? Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia y Montenegro. Ya, Montenegro. También ha habido un país ahí, Albania, que también, pero directamente no proviene de los eslavos, pero ya los eslavos van a ingresar a Albania, los albaneses van a ingresar a ese territorio, los eslavos,
y se van a confundir con los albanos. Por eso es que algunos consideran a Albania también como eslavos del sur, ¿ya? Pero Albania es un país autóctono, que ahí en ese mismo lugar de Albania aparecieron. Solo que los eslavos ingresaron a ese lugar y lograron una mixtura entre los albanos y los eslavos. Entonces, entendiendo, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia y Montenegro, reinos eslavos del sur o meridionales. Ahora, alguien tiene que ver con la intención de decir, mira, si Bulgaria, Macedonia, Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia y Montenegro, somos todos del mundo esloveno, todos hablamos el mismo lenguaje, todos somos de la misma raza, ¿por qué no nos unimos en un solo país? Y allí surge la idea de Yugoslavia, ¿no? ¿Y qué cosa es Yugoslavia? La unión de las tierras de los eslavos del sur. O sea, unámonos Bulgaria, Macedonia, Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia y Montenegro en un solo país. Y hay que ponerle al nombre de ese país Yugoslavia. Ya está. Ojalá se haya entendido. Ahora, muchachos, creación de Yugoslavia, es lo que estaba diciendo, ¿ya? Durante el siglo IX, los movimientos nacionalistas intelectuales croatas, eslovenos y serbios abrazaron la idea del yugoslavismo, es decir, vamos a unirnos en un solo país. ¿Quiénes pensaban así? Croatas, eslovenos y serbios. Los eslavos del sur deberían crear un estado que los uniera a todos. Ya, la intención era unir a todos en un solo país. Es decir, crear un país llamado Yugoslavia. ¿Qué significa Yugoslavia? Unión de las tierras de los reinos eslavos del sur, pero de los reinos eslavos del sur. No del oriente ni de occidente, solamente del sur. El 1 de diciembre de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, nació el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Es decir, los primeros en unirse fueron los serbios, croatas y eslovenos. ¿Ya? Se juntan. Con el gobierno de Alejandro I, es decir, su gobernante o su emperador o su rey fue Alejandro I, que lo denominó Yugoslavia. ¿Y qué significa? Tierra de los eslavos del sur. ¿Ya? O unión de los eslavos del sur. Entonces, se eliminaron las divisiones territoriales nacionales y el rey se preocupó por formar una identidad yugoslava, o sea, es decir, ya no somos serbios, no somos croatas, no somos eslovenos, ahora somos yugoslavos, prohibiendo los partidos políticos y las ideas autonomistas y nacionalistas, o sea, aquellos que querían decir, no, yo quiero ser solo, autónomo, yo quiero ser solo serbio, yo quiero ser solo croata, yo quiero ser solo esloveno, ¿no? Eso se prohibía. Uno de los movimientos más importantes durante toda la existencia del reino fue la oposición croata. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que los croatas, Croacia nunca hubo una clase política o un grupo de croatas que no querían unirse en un solo país, no querían pertenecer a Yugoslavia. Por tanto, estos croatas en el seno de Yugoslavia van a ser la piedra del zapato de Yugoslavia. Va a mortificar el avance, la caminata de este nuevo país con la pretensión de buscar su propia independencia, ¿no? Decían los croatas, decían, no queremos pertenecer a Yugoslavia, queremos ser Croacia, un solo país independiente. Y así era. Ahora, acá vemos, muchachos, Alejandro I va a juntar toda la parte de gris, la que voy a encerrar con esta línea rojita, por acá, toda esta parte de gris, muchachos, ¿ya? Rápidamente, no lo hago perfecto, pero todito esto de acá es de Alejandro I su territorio. ¿Cómo lo llamó? Yugoslavia. ¿Y a quiénes cerró? A Eslovenia, lo juntó a Eslovenia, juntó a Croacia y juntó a Serbia.
Todo este territorio es de Serbia, llamada Bosnia y Herzegovina. Bosnios y serbios son lo mismo, ¿ya? Entonces, tres reinos se juntaron. Serbia, Croacia y Eslovenia, bajo el mandato de Alejandro I. ¿Y cómo se llamó a todo este territorio? Ah, profesor, se llamó, ¿cómo se llamó? Yugoslavia, ¿ya? Yugoslavia. Ahí está. Ya, se llamó Yugoslavia. Ahora sí entendieron, ¿cierto? Ya, ¿de dónde viene la palabra Yugoslavia? De la unión de tres reinos, serbios, croatas y eslovenos, o bosnios, croatas y eslovenos. ¿Quién lo hizo? Alejandro I, ¿no? Conjunto con su padre, formaron Yugoslavia. ¿Y qué significa Yugoslavia? Yugoslavia significa unión de los eslavos del sur. ¿Y quiénes eran los eslavos del sur? Estaban croatas, eslovenos, bosnios, montenegrinos, búlgaros, etc. Entonces, muchachos, la primera unión de Yugoslavia encerró tres reinos eslavos: Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina o Serbia. Ahora, muchachos, ese es el territorio del reino de Yugoslavia, ¿ya? Yugoslavia. Ahora veamos. Yugoslavia durante las aquí estamos mal, creo. Hoy me comí. Ya, acá es. Un momentito. A ver, vamos a ver acá. Un toquecito para ubicarnos bien. Allá. Creación de Yugoslavia, muchachos. Acá quiero hacer una diferencia, ¿ya? Acá. El 1 de diciembre de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, esto es lo que quiero que entiendan. Me había asustado. Aquí está. El 1 de diciembre de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, nació el reino de los serbios, croatas y eslovenos. O sea, durante la Primera Guerra Mundial en 1918 nació el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Al juntarse, el rey Alejandro I decide llamarlo a esta unión Yugoslavia, como tierra de los eslavos del sur. Pero, recordando que a pesar de que Alejandro I lo unió y lo llamó Yugoslavia, estos croatas se resistían a la idea de pertenecer a Yugoslavia. No querían pertenecer. Esto sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Aclarado este panorama. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió con Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial? El territorio yugoslavo fue ocupado por los países del eje, principalmente por Alemania y por Italia. Austria también, Hungría también, Bulgaria también, ocuparon. ¿Qué cosa ocuparon? Todo este territorio, todo Yugoslavia lo ocuparon. Entonces, al ocupar, lo que hicieron, estos países dijeron, ¿saben qué? No van a llamarse Yugoslavia, no se van a unir, ¿ya? Vamos a separarlos. Crearon el Estado Independiente de Croacia. Ay, Diosito, la mano está un poco chueca. Crearon el Estado Independiente de Croacia, ¿ya? Acá, a ver, vamos a ver, manita, no me falles. Acá, Croacia, Montenegro y Serbia, ¿ya? Tres países crearon. Crearon Croacia, Montenegro y Serbia. Los separaron, desintegraron a Yugoslavia en tres estados independientes. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania e Italia pierden la guerra. Pierden la guerra. De esto se va a aprovechar el mariscal Josip Broz Tito. No es Mario Bros, ni Pollo a la brasa, ni Pollo Broster. Es el mariscal Josip Broz Tito. Este militar serbo-croata se sentía serbio, era de Serbia y Croacia. Logró unificar a los reinos eslavos en una segunda Yugoslavia, es decir,
La primera Yugoslavia durante la Primera Guerra Mundial fue separada en tres. Se habían juntado, lo volvieron a separar. Cuando ingresa el mariscal Josip Broz Tito, va a unificar por segunda vez, segunda Yugoslavia aparece, que se mantuvo en pie hasta 1991, año en que Tito muere. Pero acá está, se forma con Tito, mariscal Josip Broz Tito, se va a formar la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Es el nombre que le dio Tito al nuevo país eslavo, que lo reconstituyó. Logró unir a serbios, croatas, eslovenos, bosnios, macedonios y montenegrinos. Ahora, ¿cuántos reinos son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 reinos. Logra unir 6 reinos eslavos, llegando a mantenerlos en paz hasta 1991, año en que muere y comienzan las guerras yugoslavas. ¿Qué quiere decir? Él los unió a serbios, croatas, eslovenos, bosnios, macedonios y montenegrinos. Cuando él murió, cuando Tito muere, serbios, croatas, eslovenos, bosnios, macedonios y montenegrinos van a buscarse separarse. O sea, qué tontos, ¿no? O no sé si fueron tontos o tal vez fue la idea de ellos de mantenerse separados. Lo que es, muchachos, cada pueblo serbio tenía una religión, croatas otra religión, eslovenos otra religión, bosnios otra religión, macedonios otra religión, montenegrinos otra religión. Esta diferencia de religiones ya no interesó sobre la misma lengua que hablaba. Oye, hay que unirnos porque hablamos la misma lengua. Puede ser. Pero tú, ¿en quién crees? Bueno, yo creo en tal Dios. No, yo no. Yo creo en otro Dios. Esta diferencia de religiones hizo que los pueblos eslavos no se juntaran. A pesar de hablar el mismo idioma, a pesar de los intentos de Tito de haberlos mantenido en un solo país, decidieron separarse. Entonces, ¿pero quién se va a mantener en pie? Va a ser Yugoslavia. A pesar de separarse, ¿ya? Por ejemplo, Yugoslavia va a estar en el seno de Serbia. O sea, es decir, los serbios son los que van a manejar Yugoslavia. Por esa razón, muchachos, Yugoslavia se va a mantener hasta el final, hasta que después van a separarse. Con guerras, se separa Croacia, Eslovenia, Bosnia, Macedonia y Montenegro. Y ahí se originan una serie de guerras contra los que sí querían mantener a Yugoslavia en pie, ¿no? Veamos entonces esas guerras yugoslavas. Primero, antes de ver las guerras yugoslavas, Tito, muchachos, Yugoslavia durante la era Tito. Acá vemos Yugoslavia durante la era Tito. Unió Eslovenia, acá está, Eslovenia. Unió Eslovenia. ¿Con quién? Con Croacia. Eslovenia, Croacia. Unió Bosnia y Herzegovina. Unió Serbia. ¿Ya? Unió Serbia. Unió Montenegro. Y unió Macedonia. Muchachos. ¿Cuántos reinos unió Tito? 6 reinos. Y a todos estos reinos, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Ahora miren, aquí hay una pequeña separación. Kosovo. Hay que tomar en cuenta ya este nombrecito, ¿ya? Kosovo. Este Kosovo, muchachos, que pertenece a Serbia, ¿ya? Kosovo va a querer ser un reino independiente de Serbia. Va a luchar contra Serbia. Y hay que recordar que Serbia era el corazón de Yugoslavia. ¿Ya? Aquí está Yugoslavia. ¿Ya? Yugoslavia. Es el corazón de Yugoslavia.
Y ahora también por esta razón, croatas, eslovenos, bosnios y herzegovinos, montenegrinos y macedonios no estaban de acuerdo con la unión porque la mayor fuerza de dominación lo tenían los serbios. ¿Qué quiere decir? Que Yugoslavia, la tía, vivía con sangre serbia, con pulmón serbio, con cerebro serbio. Y de repente los piecitos, los deditos, los cabellos eran Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro y Macedonia. Pero cada uno dijeron, no, nosotros queremos ser la parte más importante de Yugoslavia. Entonces, como no nos dejan ser importantes, mejor nos separamos. Y en esta lucha de separación van a venir las guerras de Yugoslavia. Y aquí vemos, muchachos, las guerras yugoslavas. Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos en el territorio de Yugoslavia que se sucedieron entre 1991 y 2001. Casi 1991 hasta el 2001, 10 años, entre 10 y 11 años, ¿no? 10 años. Comprendieron 2 guerras sucesivas que afectaron a las 6 repúblicas que componían el país. 6 repúblicas, las que habíamos mencionado, ¿no? Las guerras se caracterizaron por los conflictos étnicos entre los pueblos de Yugoslavia. O sea, conflictos de raza, ¿ya? De raza. ¿Dónde estamos? Las razas eslovenas van a luchar entre ellas por cuestión religiosa más que nada, ¿no? Primero, la primera guerra fue entre bosnios y croatas, ¿ya? Eso se dio en Bosnia-Herzegovina, bosnios y croatas. Es decir, aquí se enfrentaron bosnios y croatas, estos dos, ¿ya? Estos dos se enfrentaron acá. En la primera guerra, bosnios y croatas, ¿ya? Bosnios y croatas. ¿Dónde se dio las guerras? En Bosnia-Herzegovina, en territorio de Bosnia-Herzegovina, ¿ya? Primera guerra. Ahora, el conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a la tensión religiosa y étnica, ¿ya? Ahora dice, después hubo guerras entre serbios, bosnios, croatas y albaneses. Entre todos se van a sacar la mugre, se van a enfrentar, por buscar cada uno su propia independencia. Veamos en forma resumida las guerras que se presentaron. La breve guerra de 10 días de Eslovenia, ¿ya? Ahora, Eslovenia, que se encuentra acá, ¿dónde está el mapa? Me pasé. Acá, muchachos. Eslovenia cabe. La primera que va a iniciar su guerra va a ser Eslovenia, ¿ya? Eslovenia. ¿Qué quiere decir, profesor? La primera guerra fue la guerra de Eslovenia. Acá, este paisito, este reino eslavo, comienza su primera guerra, Eslovenia, ¿ya? Entonces, la breve guerra de 10 días de Eslovenia. El primero de estos conflictos fue la breve guerra de Eslovenia, tras la declaración de independencia de la Federación el 25 de junio de 1991. ¿Qué quiere decir? Eslovenia declara su independencia en esta fecha, el 25 de junio de 1991. Entonces, el gobierno federal ordenó al Ejército Popular Yugoslavo, o sea, el gobierno federal de Yugoslavia ordenó a su ejército atacar a Eslovenia, porque había declarado su independencia. Yugoslavia ataca a Eslovenia y al final, muchachos, Eslovenia se va a defender. Al defenderse, ¿ya? Esta guerra dura solamente 10 días, unas guerras suaves, porque al final Eslovenia, muchachos, hizo una gran defensa territorial porque bloquearon los cuarteles y las carreteras, los bloquearon toditos, lo cual los yugoslavos serbios, porque Serbia era el corazón de Yugoslavia, no lograron penetrar
a Eslovenia. No le quedó otra, bueno, pensó, dice, Yugoslavia decía, o sea, los serbios, yugoslavos decían, oye, pero ya, bueno, pues Eslovenia ya. ¿Saben qué? En realidad a nosotros lo que más nos interesa es Croacia, ¿ya? No me interesa Eslovenia, ya, bueno, pues, no lo vamos a ganar, ya. Hay que aceptar su independencia y aceptan la independencia de Eslovenia y se retiran del campo de la frontera con Eslovenia. ¿Por qué? Porque los yugoslavos de Serbia más estaban pendientes de Croacia, ¿ya? De Croacia. Ya tras días de enfrentamiento se puso fin al conflicto mediante la negociación en Brioni, el 9 de julio de 1991. El ejército yugoslavo de Serbia se retiró por completo de Eslovenia el 26. Aquí hay una fecha que se ha comido, ¿no? Del 26 de 1991, entendiéndose que reconocían la independencia de Eslovenia. Vamos a completar esta fecha. Un momentito, muchachos. Un toquecito. Fin de la presentación. A ver, vamos a corregir esta partecita. No hay problema. Todo tiene su corrección, ¿ya? Un momentito, muchachos. Estamos aquí. Ya. Disculpen. Ya acá borramos esto. Acá es, como son solamente 10 días, esta guerra duró simplemente 10 días, ya, y nos ubicamos acá, que me olvidé poner el mes, muchachos, ya, estamos acá ahora sí. Tras días de enfrentamientos en la primera guerra de Eslovenia, ¿no? Se puso fin al conflicto mediante la negociación en Brioni, el 9 de julio de 1991. El ejército yugoslavo se retiró por completo de Eslovenia el 26 de julio de 1991, entendiéndose que reconocían la independencia de Eslovenia. ¿Ya? Se retiran y en julio de 1991, el 26, reconocen su independencia y se retiran del conflicto. Ya entonces, Eslovenia era independiente, se separó de Yugoslavia. Segunda guerra, muchachos. Guerra nacionalista en Croacia. Ahora viene la guerra en Croacia, porque Croacia también quería su independencia. El segundo conflicto también se llevó a cabo entre los nacionalismos, acá ve, esto es lo que hay que entender, ¿no? Serbio y croata, personificados en Serbia por el presidente Slobodan Milosevic, ¿ya? Slobodan Milosevic, y el presidente croata Franjo Tudman, ¿ya? Recordemos que Serbia era defensora de Yugoslavia y Croacia era la que se quería separar de Yugoslavia. Entonces, el presidente serbio o yugoslavo Slobodan Milosevic se enfrentó al presidente independentista Franjo Tudman. Croacia declaró su independencia en junio de 1991. Recién hasta el 8 de octubre del mismo año se reconoce que Croacia es independiente. La minoría serbia de Croacia, o sea, en Croacia, muchachos, dentro de Croacia habían también serbios. Estos serbios no aceptaban la independencia de Yugoslavia, es decir, no podemos separarnos de Yugoslavia, no aceptamos que Croacia se separe de Yugoslavia. Entonces, como Croacia se había separado de Yugoslavia y los serbios que vivían dentro de Croacia formaron una pequeña república dentro de Croacia, formaron la República Serbia de Krajina y su simbología es RSK, República Serbia de Krajina. ¿Quiénes formaron esta república? Los serbios que vivían dentro de Croacia. Croacia ya se había independizado de Yugoslavia.
Como estos serbios dentro de Croacia no aceptaban la independencia de Yugoslavia, entonces formaron su propia nación, la República Serbia de Krajina, como región autónoma. Entonces, el ejército popular yugoslavo se enfrentó a las recién creadas Fuerzas Armadas croatas para detener esta independencia. Y se inició la guerra que va desde 1991 hasta 1995. Esta guerra sí fue larga, ¿ya? La de Eslovenia duró 10 días. Esta guerra duró cerca de 5 años. En agosto de 1995 las fuerzas croatas llevaron a cabo la Operación Tormenta. En esta Operación Tormenta hicieron desaparecer la República Serbia de Krajina y lo anexionaron a Croacia. Es decir, la República Serbia de Krajina, ¡pum!, pasó a pertenecer a Croacia. Y a todos los serbios que vivían dentro de la República Serbia de Krajina, los botaron de Croacia. La expulsión de unos 250.000 serbios que habitaban en Croacia. Y así finalizó esta guerra. Es decir, Croacia vence a los serbios en Krajina, se apodera de Krajina, de la República Serbia de Krajina, votan a los serbios y se independiza. Y al final, Yugoslavia de Serbia o Serbia yugoslava va a tener que aceptar esta independencia. Se estima que en todo el conflicto murieron alrededor de 25.000 personas de forma violenta. En la guerra serbio-croata, ¿no? Pero al final Croacia va a independizarse de Yugoslavia. La guerra de Bosnia, ahora Bosnia y Herzegovina. En esta guerra se llegaron a enfrentar los serbios de Bosnia-Herzegovina, es decir, dentro de Bosnia-Herzegovina habían serbios. También dentro de Bosnia-Herzegovina habían croatas. ¿Ve? Habían croatas y habían serbios. ¿En dónde? En Bosnia-Herzegovina. Y en el mapa está acá. Acá, ve. De acá, muchachos, vemos acá. Puntero, acá está. Dentro de este territorio de Bosnia-Herzegovina, ¿ya? Hay que entender que ya Eslovenia ya era independiente. Croacia ya era independiente. Por eso hubo guerra de Eslovenia. Por eso hubo guerra de Croacia. ¿Contra quién lucharon? Contra los serbios. Serbios, que era el corazón de Yugoslavia. Contra los yugoslavos, ¿ya? Ahora, esta guerra que estamos viendo se llevó a cabo dentro del territorio de Bosnia-Herzegovina. ¿Pero entre quiénes? Entre serbios que vivían en este territorio y croatas que vivían en este territorio. Es decir, serbios y croatas dentro de Bosnia-Herzegovina. Eso quiere decir acá esta guerra, ¿ya? Donde estamos aquí. Bosnia. La guerra de Bosnia, muchachos. Entonces dice acá, esta guerra llegaron a enfrentar los serbios que vivían en Bosnia-Herzegovina con los croatas que también vivían en Bosnia-Herzegovina. Y los bosnios, musulmanes de Bosnia-Herzegovina, o sea, mírame, habían bosnios musulmanes. 3 grupos, ¿ya? Serbios, croatas y bosnios musulmanes, que diferían principalmente por su confesión, o sea, por religión, estando divididos en tres religiones tradicionalmente dominantes. La religión ortodoxa de los serbios, la católica de los croatas y la musulmana de los bosnios. Fue por mucho el conflicto más sangriento de las guerras de Yugoslavia, con episodios de limpieza étnica, o sea, borrar razas, ¿no? Como fueron la masacre de Srebrenica y de Amišić, además de violaciones masivas de mujeres bosnias, pobres damas de aquel entonces, ¿no? Importantes ciudades fueron asediadas y devastadas durante años, como fueron los asedios de Sarajevo, de Mostar y de otras localidades. Se estima que alrededor de 100.000 personas murieron de forma violenta. Esta guerra acabó el 14 de diciembre de 1995 con los acuerdos de Dayton, Estados Unidos.
Ahora, la secesión pacífica de Macedonia. Ubicándonos en el mapa, regreso al mapa. Macedonia, acá. Macedonia, sin guerras, sin ningún tipo de guerra, se va a independizar de Yugoslavia. Miren, ya se independizó Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina también logró independizarse. Ahora viene Macedonia. Ya, Macedonia, muchachos. Estamos ahora en la guerra de Macedonia. No, pero no hubo guerra. Secesión pacífica de Macedonia. Macedonia declaró su independencia el 8 de septiembre de 1991. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Eslovenia y Croacia, el ejército yugoslavo no intervino en Macedonia. Porque, pero acá, el ejército yugoslavo de Serbia, ¿qué dijo? Oye, mira, si nosotros vamos a enfrentarnos a Macedonia, Macedonia es amigo de quiénes? Es amigo de Grecia, amigo de Albania, amigo allá, Grecia, Albania, y habían serbios que también eran amigos ¿de quién? De Macedonia, Bulgaria y Turquía. Veamos en el mapa, a ver, ojalá esté indicándose esa partecita. Acá está. ¿Quiénes eran los amigos de Macedonia? Cerquita estaban Bulgaria, cerquita estaba Grecia y cerquita estaba Albania. ¿Ve? Albania. Entonces, decían, si nosotros atacamos, inclusive, acá van a ver serbios, la mayoría eran kosovos. ¿Ya? Los kosovos. Miren, vamos a ver también que va a haber una guerra de Kosovo. Kosovo pertenece a Serbia en estos momentos, pero más adelante Kosovo va a pretender separarse de Serbia. Estos serbios de Kosovo apoyaban a Macedonia. Quiere decir que si Serbia Yugoslava atacaba a Macedonia, saltaban Bulgaria, saltaba Grecia, saltaba Albania y saltaba Kosovo. Serbios de Kosovo. Dijo, mejor no. Ya que se independice Macedonia. Y así que Macedonia, sin tipo de guerras, se independizó, ¿no? Entonces, por eso acá dice, el ejército yugoslavo no intervino en Macedonia porque podría haber supuesto un conflicto a gran escala fuera del control, ya que podrían involucrarse hasta 5 países vecinos. Ya está dicho. Ahora Montenegro, aliado incondicional de Serbia. ¿Qué pasó con Montenegro, muchachos? Montenegro siempre fue el aliado más fiel de Serbia durante todo el conflicto. Cuando la República Socialista Federal de Yugoslavia se desintegró oficialmente en 1992, Montenegro y Serbia decidieron mantenerse unidos formando la República Federal de Yugoslavia. Es decir, se formó la República Federal de Yugoslavia con Montenegro y Serbia. Pero después se llamarían Serbia y Montenegro, es decir, ya no se llamaban República Federal de Yugoslavia, se llamaba un solo país, Serbia y Montenegro. O sea, entre el 2003 y el 2006, este país, República Federal de Yugoslavia, se convirtió en el país de Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro siempre se unificaron. Pero hoy en día ya Serbia y Montenegro ya se separaron, ¿ya? Veamos en el mapa, Serbia y Montenegro, ¿ya? Acá ve, en este mapa. Serbia se juntó con Montenegro, ve, acá está. ¿Ya? El caso de Montenegro. Entonces, Montenegro no hizo ningún tipo de independencia, no. Siempre se mantuvo al lado de Serbia y Yugoslava. Por eso es que Serbia y Montenegro se juntaron en un solo país, la República Federal de Yugoslavia. Pero después esta República Federal de Yugoslavia va a separarse y va a cambiar de nombre, ¿no? Acá dice Montenegro, aliado incondicional de Serbia. La República Federal de Yugoslavia después se llamaría Serbia y Montenegro entre el 2003, que existió entre el 2003 y el 2006. Posteriormente se separaron, ¿ya? Ahora veamos, ¿quién es el que falta? Profesor, ya acabamos con todas las guerras, ya, profe. Mira, profe, acabamos con la guerra de Eslovenia, ya lo vimos. La guerra de Croacia, ya lo vimos.
La guerra de Bosnia-Herzegovina, ya lo vimos. La independencia de Macedonia, ya lo vimos. Profesor, también ya hemos visto que Montenegro no le hizo la guerra, Montenegro no hizo la guerra a Serbia. ¿Por qué? Porque era su amigo. Entonces, ya todos los casos de la ex Yugoslavia están revisados. No. ¿Quién falta, muchachos? Falta ver el caso de... A ver, voy a borrar acá, para que se pueda entender mejor. Un borradorcito. Borramos todo. A ver, borramos todito, ¿ya? Ahora, repasando. Profesor, usted ya vio el caso de la guerra de Eslovenia, ¿cierto? Ya vio la guerra de Croacia, ¿cierto? Ya vio la guerra de Bosnia y Herzegovina, ¿cierto? Profesor, ya vio la independencia de Macedonia, ¿cierto? Profe, ya vio que Montenegro se juntó con Serbia, ¿cierto? Y formaron la República Federal de Yugoslavia, ¿cierto? Que permaneció entre el 2003 y el 2006, ¿cierto? A partir del 2007 se separaron Serbia y Montenegro, ¿cierto? Ya vimos todo, profesor. Ya están involucrados los 6 reinos. Sí, pero hay alguien que pertenecía a Serbia y que quería separarse de Serbia yugoslava. Eran los serbios de Kosovo. Este pueblito, este reino, o llámese reino serbio, pero que pensaban distinto a los serbios yugoslavos, los serbios de Kosovo. Por esa razón ingresamos a la guerra de Kosovo. Aquí está. Guerra de Kosovo y otros conflictos. ¿Ya? Kosovo, muchachos, en Kosovo, República de Macedonia y en la propia Serbia, los conflictos se caracterizaron por la tensión política y racial entre los gobiernos eslavos y las minorías albanesas que buscaban autonomía o independencia, como fue el caso de Kosovo. Ahora acá, para poder entender mejor esto, muchachos, miren, vamos al mapa. Aquí vamos a hablar, Kosovo está cerca de Albania, está cerca de Macedonia y está cerca de Bulgaria, ¿ya? Albaneses vivían en Kosovo, macedonios vivían en Kosovo, serbios, se perdió mi punto, serbios vivían en Kosovo, búlgaros vivían en Kosovo. Toda esta mezcla, muchachos, de albanos, macedonios, serbios, búlgaros, e inclusive habían musulmanes, dieron la idea de querer la independencia de Kosovo. Pero para eso, muchachos, Kosovo tenía que enfrentarse a una guerra con Serbia y Yugoslavia. Los conflictos se caracterizaron por la tensión política y racial entre los gobiernos eslavos. Ya sabemos quiénes son los eslavos, ¿no? Hablan un mismo lenguaje, todos son de la misma raza, vienen del norte de los Cárpados y que se ubicaron en la península balcánica. ¿Ya? Y las minorías albanesas, o sea acá, reinos eslavos, los albaneses de Albania, que buscaban autonomía o independencia, que fue el caso de Kosovo. En Kosovo, muchachos, ¿ya? Que estaba comprometido también con la República de Macedonia, con los albaneses, buscaron su independencia. Kosovo. Separarse de Serbia y Yugoslava. En Kosovo los separatistas albaneses de Albania, o sea, vivían en Albania, del Ejército de Liberación de Kosovo, combatían a las fuerzas de seguridad yugoslavas desde hacía años y el conflicto estalló en una guerra a gran escala en 1999. Las peticiones de autonomía de los albano-kosóvares, o sea, los albano-kosóvares querían independizarse de Serbia, chocaban con los reclamos de la población serbia, ¿no? Los serbios no querían.
quienes afirmaban que eran maltratados por la mayoría albanesa. Ahora, muchachos, en Kosovo, dentro de Kosovo, los albano-kosóvares los fueron sacando la mugre a los serbios, ¿ya? Estos serbios se quejaron ante el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Este presidente yugoslavo Slobodan Milosevic estaba a favor de los serbios dentro de Kosovo y en contra de la mayoría albano-kosóvares. Los albano-kosóvares chancaban, sacrificaban, torturaban, hacían bullying a los serbios dentro de Kosovo. Intervino el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y tras una serie de ataques contra edificios serbios comenzó a utilizar la fuerza contra los albaneses a tal grado que fue acusado de genocidio. El presidente Slobodan Milosevic atacó con todo a los albanos y atacó Kosovo y lo destruyó. Entonces, Kosovo soportaba una destrucción de los yugoslavos. Por esa razón, muchachos, ante la gravedad de la situación, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era parte de esto, Yugoslavia, anunció sus intenciones de intervenir en el conflicto a favor del Ejército de Liberación de Kosovo y bombardeó el territorio el 24 de marzo hasta el 10 de junio de 1999, puro bombardeo. Pese a las acciones de la OTAN, la represión sobre los albaneses no se dio y todo esto dio como resultado una catástrofe humanitaria, muchachos. Kosovo fue bombardeado, más de 800,000 personas abandonaron sus hogares y se agruparon en campos de refugiados que no contaban con capacidad suficiente para albergarlos. Finalmente, el conflicto terminó el 10 de junio de 1999. Tras el cese de las hostilidades, el territorio pasó a ser controlado por la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. Aunque más adelante, en 2008, Kosovo declararía su independencia, ¿ya? Pero hasta hoy día, muchachos, está en discusión esta independencia. Los kosovos, para ellos son una nación independiente de Serbia, pero los serbios dicen que le sigue perteneciendo a Kosovo. Hay una guerra, o sea, una guerra psicológica, guerra política, guerra económica, más no militar, ya porque ya no hay enfrentamientos, tal vez algunas escaramuzas, pero más es político, económico, militar, entre Serbia y Kosovo. ¿Ya? Por esa razón, muchachos, por esa razón, mis queridos estudiantes, hasta hoy en día, las Naciones Unidas no reconocen, muchos países que integran las Naciones Unidas no lo reconocen como país independiente. Ahora sí, se acabó la guerra de Yugoslavia y Yugoslavia quedó dividida. Veamos el actual mapa de la ex Yugoslavia. Former Yugoslavia. Former. ¿Qué significa former? Ex Yugoslavia. Hoy en día, muchachos, están los siguientes países: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, que se separó de Serbia, ahora ya no es Serbia y Montenegro, Montenegro se independizó, Serbia se independizó, y Macedonia. Esto es Albania, ¿no? Esto es Grecia, Bulgaria. Entonces, hoy en día la ex Yugoslavia, muchachos, lo componen 6 países independientes, pero con uno que está luchando su independencia, por eso acá lo separan imaginariamente, ¿no? No está reconocido. Todo esto de acá, ¿a quién pertenece? A Kosovo. Kosovo, los kosovistas o los kosóvares, muchachos, dicen que son un país independiente. Los serbios no aceptan esa idea y muchos países también.
Por eso es que el mapa actual de Serbia incluye a Kosovo como suyo. Pero Kosovo lucha porque sea reconocido independiente en la actualidad. Ya me he quedado sin voz, muchachos, pero vale la pena para que aprendan trabajo de extensión. Con la ayuda del video y el libro, desarrollar las prácticas de las páginas 86 y 87. Acabado su desarrollo, enviar al WhatsApp interno del profesor. No se olviden de poner sus datos, grado y colegio. Muchachitos. Ya yo he explicado detalladamente lo que ha ocurrido en Yugoslavia. Y para mí, en realidad, ingresar al Zoom ya no vale la pena, salvo para tomar sus asistencias. Pero el que quiere aprender, aprende. El que quiere suicidarse profesionalmente, no ingresa al tema, no lo ve, no repasa, no estudia, y es su propio porvenir. En realidad, yo me preocupo porque ustedes vean estas clases y me agoto hablando, y es por eso que yo digo, si es que hay tiempo para ingresar al Zoom, ingresamos al Zoom. Si no, muchachos, simplemente en los 25 minutos que restan, desarrollen su práctica y me envían a mi WhatsApp personal. Y la tarea, los mapas conceptuales que van a hacer ustedes, luego de hacer un resumen, deben ser elaborados en el cuaderno. Ustedes elaboran mapas conceptuales, ¿ya? Con la clase, impriman ustedes lo que estoy enviando, el material que envío, imprímenlo, véanlos, hacen dos mapas conceptuales, elaboran ese resumen en el cuaderno y lo presentan el próximo miércoles 15 de septiembre de 9 a 9:30 de la mañana. Al enviar, envíen con sus datos personales, por favor, ¿ya? Bien, muchachos, he terminado agotado. Un abrazo fraterno para todos ustedes y nos vemos en una próxima clase. ¡Wow! Me he pasado 1 hora con 2 minutos, dura este video, muchachos. Adiós, muchachos.